Bueno, chicos, entonces muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión teórica del día de hoy. Como digamos que ya les había manifestado durante las sesiones anteriores de clase, hemos venido empezando a desarrollar procesos metodológicos de aproximación a la enseñanza del patinaje. El día de hoy vamos a trabajar metodología de enseñanza de la recta y de la curva. Y para eso, pues voy a hacer como un abordaje inicial de todo el proceso técnico de ejecución para darle después continuidad a algunos ejercicios o propuestas metodológicas para la enseñanza, ¿bien? En ese orden de ideas, pues es importante tener presente que dentro del proceso de la recta se deben tener algunas recomendaciones puntuales como aplicar fuerza a las superficies de desplazamiento, que cuando se ejecute el desplazamiento en la recta es un movimiento cíclico que se desarrolla en un solo sentido. También es preciso tener en cuenta la posición básica, los empujes laterales que se desarrollan en cada uno de los patines, la elevación, la recuperación, el aterrizaje y el balanceo del cuerpo. En cuanto a elevación, recuperación y aterrizaje, estamos hablando de procesos directamente del patín. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la recta, esto ya lo habíamos trabajado, así que voy a, digamos que hacer un abordaje rápido. Teníamos dentro de la recta el proceso de los patines, fase de empuje hacia adentro, empuje hacia afuera, recuperación y descenso. Entendiendo la fase de empuje hacia adentro, cuando el patín específicamente hace un movimiento de afuera hacia el centro de la base de sustentación. Y bueno, en cuanto a la fase de empuje hacia afuera, es el mismo movimiento pero de sentido contrario, es decir, va el patín desde el centro hacia afuera. Básicamente lo que se busca en este movimiento es que se desarrolle una extensión total de rodilla. En la fase de recuperación es digamos que el inicio de la terminación del movimiento, cuando se finaliza el empuje, se hace un movimiento circular y lo que se busca es pues que la rodilla esté enfrente a la región posterior de la pierna, de atrás, ¿listo? Y en la fase de descenso, pues como su nombre lo indica, es cuando el patín está tocando nuevamente la fase de la base de sustentación y es cuando el patín va directamente al piso. Se debe aterrizar el patín con todas las ruedas, es decir, que al finalizar el movimiento todas las ruedas deben estar tocando la base de sustentación. ¿Listo? ¿Qué es importante dentro del proceso de la recta? Es identificar las diferentes fases. Entonces, tener presente que cada uno de los patines está haciendo un movimiento en alternancia, un movimiento cíclico. Voy a adelantar un poquito el video. Mientras un patín está haciendo la fase de extensión y el otro está haciendo recuperación, se desarrolla una secuencia cíclica de movimiento. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, algunas recomendaciones puntuales y de aquí me retomo o pues quisiera abordar la propuesta que tiene Edgar Mantilla Moreno en relación a algunas aproximaciones para la ejecución de la técnica de la recta. Entonces hablamos de la rodilla, un ángulo aproximadamente de 90 grados, aun cuando el de la imagen nos está presentando 100 grados, en rodilla. Y en tobillo, el ángulo aproximadamente en movimiento o de la inclinación de la pierna en relación con el patín del tobillo es de 50 a 60 grados, sin embargo, en la imagen que nos presenta aquí estamos mostrando alrededor de 74 grados. Y en cadera, un ángulo entre 60 y 70 grados. Aquí en la imagen nos está mostrando un ángulo de 63 en relación con la línea del centro de gravedad, entonces para que lo tengamos presente. También dentro de la ejecución de la recta, hablamos de frecuencia y de términos como son frecuencia y amplitud. En cuanto a la frecuencia, básicamente es la relación del número de zancadas que se desarrollan con una excelente técnica. Se le llama la frecuencia dentro del proceso de la recta a ese número de zancadas bien hechas. Básicamente es eso. Y amplitud, entonces se determina como el movimiento donde hay extensión total de la articulación y que permite potencializar o mejorar el empuje. Ahora bien, dentro del desarrollo de la recta es importantísimo tener en cuenta el proceso de sincronización. Les voy a pedir el favor que observen muy bien el video y que tengan, digamos que, presente que hay una fase de empuje hacia afuera, mientras que la otra extremidad está haciendo fase de empuje hacia adentro. Si se dan cuenta en el video,
No sé si lo están viendo. En este video se puede identificar cómo se hace la alternancia de las diferentes fases del patinador. También es importante que mientras se hace la fase de empuje hacia adentro, es importante tener en cuenta que la otra pierna está haciendo fase de recuperación. Miren, ahí va, fase hacia adentro, mientras la otra está haciendo fase hacia afuera para hacer la recuperación. Y también tener presente que se desarrolla un empuje simultáneo. Es decir, que mientras una está haciendo el empuje hacia adentro, la otra está haciendo el empuje hacia afuera. Por eso se llaman procesos sincronizados, porque digamos que para la eficiente ejecución de la técnica debe haber empujes simultáneos, o sea, que se esté desarrollando una fase en un patín mientras en la otra se está desarrollando otra. Entonces, para tener eso bien presente. ¿Listo? Digamos que dentro de la recta en los procesos metodológicos de enseñanza, Mantilla nos presenta 4 estrategias fundamentales. Entonces está la enseñanza de los conceptos técnicos de la recta sin patines, con el apoyo de tabla deslizante, con patines en posición estática y con patines en desplazamiento. Cuando hablamos de ejercicios sin patines, entonces partimos de la posición básica del patinador. Se pueden realizar las fases del movimiento del patín. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda se están presentando algunas fotos en relación al empuje hacia adentro y el empuje hacia afuera. La idea de este ejercicio es que se realice primero con una pierna las 4 fases de empuje hacia adentro, empuje hacia afuera, recuperación y descenso, y luego se haga alternancia y se maneje con el otro pie. Como estamos hablando de que es un ejercicio sin patín, pues primero se desarrolla un pie y luego el otro. ¿Cuáles serían las posibles variaciones de este ejercicio? Entonces, cuando tú ya lo estás haciendo sin patines, puedes implementar el cambio del punto de centro de gravedad, el cambio de la inclinación. Incluso yo no sé si ustedes yo creo que sí han jugado este ejercicio del muñeco de trapo. Es esta fotico que les estoy señalando con el mouse. Ese ejercicio también de la muñeca de trapo nos puede permitir hacer una variación del centro de gravedad y potencializar, digamos que el desarrollo de algunas habilidades propias de la recta. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicios con la tabla deslizante, entonces como su nombre le indica, básicamente se hace el proceso de ejecutar cada una de las fases deslizándose de un lado al otro en la tabla. Lo que se busca con el trabajo de la tabla puntualmente es, además de hacerle el deslizarse de un lado al otro, permitir que se haga un traslado del cuerpo, y digamos que una de las variaciones también puede ser que al finalizar de la tabla haya un compañero que le haga un contrapeso. Hay muchas variaciones, entonces digamos que el trabajo de la tabla también puede ser interesante para el trabajo de la recta. Ahora, cuando hablamos específicamente de ejercicios con patines, pero que se desarrollan en posición estática, es importante tener en cuenta que se debe iniciar el proceso de enseñanza con el apoyo en la baranda, es decir, que si estamos en una pista de patinaje, tengamos un lugar donde se pueda hacer un apoyo en baranda para que el estudiante, para quien esté aprendiendo el proceso, tenga mayor control inicial para el proceso de recta y de desplazamiento. ¿Qué se hace? Pues se hace el mismo ejercicio de desplazamiento de las fases, de cada una de las fases de los patines. Se trabaja primero patín derecho, patín izquierdo, con el apoyo en la baranda, cambiando el centro de gravedad, haciendo que se haga un desplazamiento también lateral del centro de gravedad. También se puede hacer con patines en este mismo ejercicio que les proponía de la muñeca de trapo, también se puede hacer, y cambiando pues también el centro de gravedad, utilizando el apoyo, puede ser en un pie con el patín o trabajando la técnica completa. Ahora bien, cuando ya se han hecho esos ejercicios de aproximación, arrancamos ya con ejercicios propiamente de la recta con patines en desplazamiento. Y básicamente lo que se busca en este proceso es realizar el traslado del cuerpo, desplazando el centro de gravedad de adentro hacia afuera, y tener presente que también se debe hacer el proceso de inclinación. En ese caso pues se hace el cambio del centro de gravedad, y se hacen digamos que ejercicios, también aproximaciones en desarrollo de la técnica, basándose en los ejercicios de sin patines, tabla deslizante, con patines en posición estática. También se pueden hacer ejercicios de trencito, en donde se tenga presente que la prioridad es hacer el gesto técnico y generar pues el traslado del cuerpo. Básicamente esta es alguna propuesta metodológica de la enseñanza propiamente dicha de la recta.
¿Listo? Entonces aquí en este video se presentan algunas, digamos que algunas explicaciones puntuales sobre cómo trabajar la recta sin patines. Entonces, eh, nos hacen, digamos que referencia a la posición de los brazos, a la inclinación que debe tener la rodilla, que ya dijimos que es aproximadamente de 90 grados. Y bueno, aquí nos presenta como la explicación puntual de cómo, digamos que de cómo realizar una postura anatómicamente funcional y biomecánicamente funcional para el aprendizaje del patinaje en recta. Igual yo a ustedes les voy a pasar la presentación para que tengan la posibilidad de ver cada uno de los videos, de tener también la posibilidad de identificar cuáles son las posturas básicas que se deben trabajar en la recta y sobre todo qué debemos hacer o cuáles son esos ejercicios de trabajo inicial. Ahí lo que nos está explicando el deportista o el profesor que está haciendo la explicación es tener presente cuál era la postura inicial de técnica sin patín. Ahí lo que ya nos está diciendo es el proceso de deslizar en la tabla. Entonces, ¿qué es importante explicar? Que el patín debe hacer un proceso completo. Es decir, estoy haciendo la fase de recuperación, la fase de empuje, la fase de descenso. Eso es lo que se evidencia ahí. No es solo deslizarse de un lado al otro, sino también hacer una propiocepción del movimiento. ¿Listo? Digamos que eso es la recopilación de procesos puntuales para la recta. Ahora bien, cuando hablamos de la curva y como sus compañeros nos lo mencionaban anteriormente, es un proceso también diferente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se parte del dominio del proceso de recta para iniciar la curva. Esto ya, digamos que lo habíamos trabajado en sesiones anteriores, es entender que tanto patín derecho como patín izquierdo tienen movimientos diferentes en la ejecución de la curva. Entonces el patín izquierdo hace fase de empuje hacia adentro, se hace el empuje directamente con las ruedas, en donde el movimiento del patín va de afuera hacia el centro de la base. También tener en cuenta que el patín izquierdo hace una fase de recuperación y descenso, que digamos que esto ya lo habíamos trabajado, básicamente es cuando se termina, la recuperación es cuando se termina la fase de empuje y va el patín al suelo. Esto ya lo habíamos trabajado en sesiones anteriores, entonces no me voy a detener a especificar el proceso. Ahora bien, el patín derecho también hace una fase de empuje hacia afuera, que es importante tener presente en este proceso que hay una extensión de la articulación de la rodilla y es la que nos permite generar el empuje puntualmente. Entonces, el patín debe ir paralelo a la base. Es importante también, como ya sus compañeros nos hablaban, el proceso de inclinación o del centro de gravedad. Es importante también la inclinación hacia el centro de la pista. Y también pues tener presente que dentro de la curva pues el patín derecho también como cualquier proceso de fase de empuje tiene su fase de recuperación y su fase de descenso, en donde se termina el empuje hacia afuera y va recuperando. Finalmente en el descenso el patín hace la extensión de la rodilla y vuelve a su posición inicial. Es importante también tener presente que el patín se aterriza por fuera o por el centro de la base. Listo, entonces directamente para hacerlo más puntual y concreto, estamos hablando de que el patín izquierdo, como ya lo habíamos dicho, tiene un movimiento, mientras que el patín derecho otro. Fácil, el izquierdo hace empuje hacia adentro, mientras que el derecho está haciendo empuje hacia afuera, son movimientos diferentes. Ambos tienen recuperación, ambos tienen descenso. En las imágenes que les presento al costado izquierdo, pues se presenta cuál es el movimiento del patín izquierdo. Entonces evidenciamos que hay un empuje hacia adentro, una recuperación y un descenso del patín. En la imagen del costado derecho pues está evidenciando cuál es la función o cuál es el movimiento del patín derecho en cuanto al empuje hacia afuera, extensión, recuperación y descenso. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que mientras se desarrolla el proceso de la curva, pues es un movimiento repetitivo, continuo y cíclico. ¿Listo?
Entonces les voy a ir presentando un videito que nos hace una explicación puntual sobre el proceso de la curva. La idea es que ustedes, mientras están observando el video, también tengan la posibilidad de identificar cómo ese patín izquierdo hace el empuje hacia adentro, tiene el proceso de recuperación y descenso, mientras que el patín derecho, pues evidentemente hace el empuje hacia afuera, ahí donde lo estamos observando, empuje hacia afuera, recuperación y descenso. Entonces la idea es que tengamos también la posibilidad y sobre todo la claridad de entender que ambos patines, si bien están haciendo un proceso de desplazamiento, tienen funciones diferenciadoras dentro del movimiento de la curva. Y el entender que el izquierdo hace un empuje hacia adentro mientras el derecho hace un empuje hacia afuera y que ese alternan nos posibilita también dimensionar la ejecución correcta del proceso de la curva. ¿Listo? En cuanto a procesos en metodología de la enseñanza de la curva, se nos presentan, digamos que dos estrategias puntuales y es ejercicios con patines en posición estática. Entonces, evidentemente cuando se hace trabajo de posición estática con patines, necesitamos tener inicialmente una base de apoyo, como ya se los manifestaba anteriormente, y ese apoyo pues se da en baranda, que también se puede trabajar con o sin patines. ¿Cuál es la idea dentro de la curva? Que el deportista tenga claro cuál es el papel fundamental de su pie derecho y de su pie izquierdo y cuáles son los movimientos puntuales. Por ende, la recomendación inicial es realizar cada una de las fases en cada patín. Primero trabajo pie derecho, luego trabajo pie izquierdo. ¿Listo? Cuando ya se haga ese desarrollo, digamos que se implementa la aplicación del centro de gravedad. Entonces, a partir de eso se hacen las diferentes inclinaciones. También se puede trabajar con patines en posición estática teniendo un trabajo con compañero, es decir, que el compañero también va a ser un apoyo dentro del desarrollo del movimiento, mientras que uno, digamos que si se trabaja de parejas, uno puede sostener al otro mientras que el otro está realizando cada una de las fases con su patín. Listo, y cuando se trabaja ya puntualmente con desplazamiento en patines, entonces se hace, digamos que el trabajo en curva, deslizar con patines pegados, este es un ejercicio inicial, y manejar la inclinación del cuerpo hacia adentro. También se trabaja en patín con el empuje estando en simultáneo, o también podríamos tener ejercicios que nos permitan tener equilibrio en un solo patín. Entonces se hace la variación primero con equilibrio en un patín derecho, con equilibrio en patín izquierdo, o también hay ejercicios donde usted abre y cierra los patines o se trabaja el trenzado. Digamos que son muchos los ejercicios para la enseñanza puntual de los procesos en curva. Listo, entonces aquí les presento una estrategia súper sencilla. Este video lo tomé de una escuela de patinaje Titanes, tienen su página y me permití pues tomar su video en relación a algunas aproximaciones para la enseñanza de la técnica de la curva. Entonces aquí lo que nos están haciendo es determinar cuál es la función del patín derecho y qué hace el patín izquierdo mientras el derecho está haciendo el trenzado. ¿Ven? Entonces, ahí también estamos manejando el centro de gravedad, la variación del centro de gravedad y la inclinación del cuerpo. Entonces, también son ejercicios puntuales que nos permiten hacer una aproximación. En este caso, son ejercicios en posición, digamos que básicamente estática, porque no hay desplazamiento puntual con los patines. Sin embargo, se está haciendo el trabajo puntual de la aproximación a la curva. Ahora bien, yo siento que es súper importante dentro del proceso metodológico de enseñanza tener en cuenta que si bien la técnica es sumamente importante, nosotros estamos desarrollando o digamos que implementando procesos metodológicos y la lúdica es un componente fundamental dentro del proceso de enseñanza. Este video, pues digamos que lo tomé desde un proceso de aproximación de la enseñanza. Sin embargo, me parece muy puntual que presenta una estrategia que se puede aplicar con niños, porque nos hace la aproximación a movimientos de algunos animales y cómo eso nos puede facilitar el proceso de enseñanza de la curva. Entonces, aquí nos presentan algunos ejercicios puntuales de
de trabajo sin patín y posteriormente nos muestran como también un trabajo específicamente de curva con patín, algunos ejercicios de equilibrio, de apoyo en la base de sustentación de alternancia con cada uno de los patines. Lo que me parece súper interesante es que él le denomina como el ejercicio del pato, el ejercicio de la paloma. Y finalmente hace una reconstrucción de esos ejercicios fragmentados para enseñar eh, la técnica de la curva. Entonces me pareció un ejercicio bastante interesante, una propuesta formativa muy interesante y sobre todo que se toma el trabajo de implementar procesos didácticos y lúdicos para la enseñanza del patinaje. Entonces, a partir de esos fragmentos o ejercicios fragmentados que él presenta, pues finalmente se construye una estrategia bien interesante para la enseñanza. Ahora, si de pronto usted está enseñando procesos de curva y no tiene o no está en un patinódromo donde se desarrolla la curva, pero sí está en un espacio cuadrado, una de esas pistas de patinaje que se utilizan en los parques más pequeños, puede también realizar ejercicios de enseñanza de la curva. Entonces aquí nos presentan un círculo de un lado al otro de la pista, generar procesos también de desarrollo con ochos o generar procesos de espirales donde se va a la variación del apoyo o del patín, del patín que está girando de la base de sustentación. Básicamente, estas son algunas recomendaciones puntuales para el trabajo de la curva, si bien hay muchos ejercicios metodológicos que nos sirven, digamos que lo importante es tener presente también, esta es alguna de la bibliografía, lo importante también es tener presente que usted debe generar procesos como se los manifestaba antes, de lo fácil a lo difícil. Y digamos que eso es lo ideal para el trabajo con enseñanzas metodológicas, siempre buscar de lo complejo de lo fácil a lo complejo y permitirles experiencias de movimiento a sus estudiantes y sobre todo también generar conciencia en ese movimiento. Si usted enseña cualquier técnica generando conciencia de cómo debe estar el patín, de cuál es la inclinación de mi cuerpo, de cuál es la inclinación de mis rodillas, tal vez usted no le diga a sus estudiantes, tiene que tener una inclinación de 90 grados, pero usted si está todo el tiempo sugiriendo mejorar la postura, corrigiendo la postura, puede generar un mejor proceso de técnica. Bien, básicamente eso era lo que quería contarles el día de hoy en relación a esos dos ejercicios técnicos.